Grabar. Bien, me parece que estás grabando el celular, porque no me dio la opción para grabar en la nube. Pero está grabando en la nube, es esto, porque tiene el simbolito de nube, así que imagino que sí. Bien, entonces, bueno, feliz sábado para todos, primero que nada. Primero quiero avisar por las dudas que yo mandé a los distintos grupos un archivo de citas. Ahí va a estar todas las citas que voy a estar utilizando durante el tema de hoy. Así que recomiendo que lo bajen y que lo abran. Traté de poner todo lo que fuera a abrir, e incluso algunas cosas que no voy a abrir por cuestiones de tiempo, porque el tema es largo. Y desde ya, hablando de que el tema es largo, les pido paciencia, porque se puede llegar a alargar un poquito. Pero voy a tratar de ir lo más fluido posible. El día de hoy yo quería hablar de un tema que ya se vio hace unos años, pero que sigue siendo relevante y está bueno repasar, porque nos da consistencia, nos permite entender en forma clara los pasos que estamos dando en nuestro tiempo. Y este es un tema que te has recomendado hace poquito, para ver antes del último campal, y fue el tema de las líneas de restauración, que fue un tema que fue dado en 2019 y que lo recomendó que veamos el de Alemania. Yo hoy quería repasar ese tema, pero quería que lo veamos de una forma ligeramente diferente. Entonces, vamos a ver no solamente las dos líneas que se vienen en Alemania, sino también una tercera línea que comparte una estructura similar. Y como pueden ver ahí que hay una línea, vamos a empezar con una línea base y con ella nos vamos a ir guiando. Entonces, les voy a pedir ahora, si quieren abrir el archivo de citas, y busquen en sus Biblias, si no tienen el archivo de citas, Génesis 1, 28 y 29. Y le voy a pedir si alguien quiere que lea. Dale, déjame que desactivo mi micrófono, no sé si querés quedar ahí. Ahí leo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Bien. Entonces, este texto es de cuando se acaba de hacer la creación. Entonces, Dios acaba de crear la tierra, acaba de crear al hombre, a la mujer, y Dios les indica a Adán y a Eva cuál va a ser su dieta. Si tuviéramos que elegir una palabra, estamos acá, estamos en el Edén. Si tuviéramos que elegir una palabra, ¿qué palabra utilizaríamos para definir esa dieta? Vegetarianismo. Bien, vegetarianismo, yo voy a ser un poco más preciso, voy a decir que podemos ser también vegana, porque es exclusivamente frutas, verduras, semillas. Fructífero. Fructífero, entonces. Voy a leer el texto de vuelta. Dice: he aquí dado toda planta que da semilla, o sea, pueden comer la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, pueden comer también la semilla, y os doy todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Entonces, podríamos decir que son semillas, frutos, verduras, vegetales, legumbres, plantas en general. Voy a utilizar la palabra vegana. Pueden utilizar vegetarianismo también, no hay problema. Además, se la pongo acá. Como dijo Adrián, vegetariano estricto. No sé si se escuchó en la grabación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre luego del Edén? Lo que ocurre es que se introduce el pecado. Entonces, acá tenemos un pecado que se introduce. Vayamos ahora a Génesis 9. Estamos ahora yendo a la historia de Noé. De vuelta está en la cita, o si lo quieren buscar ahí más rápido. En esa historia, Dios va a hacer caer un diluvio, luego del cual la tierra queda destruida y queda una nueva tierra cuando salen del arca. Aquí, luego de que cayó el diluvio, Dios habla directamente hacia Noé y a su familia. Vamos a leer el versículo 9.1 primero. No sé si alguien quiere leer. Leo. Aguardando un segundito. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bien, entonces, este es el mismo
Esteban, no te escuchamos. Perdón, ¿ahora sí? Perdón, pensé que lo había activado. Básicamente a Noé le está dando el mismo encargo que a Adán y que a Eva. Dice las mismas palabras, la misma orden. Dice, fructificad, multiplicados, llenad la tierra. Y cuando le da eso a Adán y Eva, a ellos les da una dieta. Lo vimos en Génesis 1:29. Así que luego de la bendición, a Adán y a Eva les establece una dieta. Con Noé es lo mismo. Si vemos el siguiente versículo, ¿qué es lo que dice? Adrián, ¿quieres seguir? ¿El 2 también? Sí. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Bien, gracias, Adri. Entonces, en esta historia estamos viendo a Noé y estamos viendo que hay un cambio en su dieta. Les están diciendo ahora que ellos van a poder comer carne. Entonces vamos a poner acá, carne. Entonces, ellos reciben esa dieta. En Edén, nuestros padres habían recibido el cargo también de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, y se le dice que iban a comer frutas, verduras, vegetales, semillas. Pero ahora, ellos habían violado en su momento la orden de Dios, pecaron, cayeron, y ahora Noé recibe la indicación, nuevamente la misma bendición, y recibe también una nueva alimentación, recibe que puede comer carne. Entonces, venimos trabajando desde esta historia, desde acá, desde el Edén, llegamos a Noé, y luego vamos a pasar al primer patriarca de Israel, vamos a pasar a Abraham. Ahora, ¿cuál era la alimentación de Abraham? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué comía Abraham? Bien, ahí no sé si escuchó en la grabación, pero Emma dijo carne, y es así. Abraham, capaz no lo encontramos de forma tan directa, pero claramente Abraham comía carne. A la hora de mirar justamente los textos bíblicos, por ejemplo, vemos que cuando lo visitan los ángeles, cuando lo visita Dios, le prepara comida, le prepara un animal. Entonces vemos que claramente, por lo menos, sabía preparar comida con carne, y si no comía carne, justamente. Entonces, y aparte tenía ganado como para eso, era ganadero. Que hacía altares y sacrificios, seguramente la carne de los sacrificios parte podía comer. Sí, exactamente. Entonces, hasta acá vemos que originalmente se estableció vegana o vegetariana estricto. Vemos que se come carne después a partir de Noé, y Abraham come carne. Llegamos al alfa del Israel antiguo. Por eso acá tenemos una estructurita. Voy a ponerle así y voy a ponerle así. El personaje principal del que vamos a estar hablando en esta historia va a ser Moisés, en esta parte. Vamos a hablar de otros personajes, pero como el alfa arranca con Moisés, vamos a guiarnos con Moisés. Ahora, sin que vayamos a verlo, porque no vamos a tener el tiempo suficiente, en los primeros 5 libros de la Biblia, particularmente en Levítico, ¿cuáles son las instrucciones que da Dios acerca de la dieta? Exactamente. Exactamente. Dios instruye, codifica cómo van a comer carne, cómo tienen que ser los animales con los que van a comer. Está prendido el micro. Ahí está. Dios dice qué animales van a comer, qué características tienen que tener, qué cosas tienen que cumplir para que puedan comerlas. Básicamente, la carne queda codificada en el Pentateuco. Entonces, a partir de acá no hay ningún cambio en toda esta historia del alfa del Israel antiguo. Comen carne ellos, los jueces comen carne, llega la época de los reyes comen carne, van al cautiverio, comen carne, y así podríamos ir hasta el final del Antiguo Testamento y llegar al tiempo de Cristo, a lo que sería el omega del Israel antiguo.
Sí, quedó medio feo. A ver, ahí está. Por las dudas, ténganme paciencia, hace mucho que no presento en forma presencial, así que... Y con pizarrón ni les digo, así que... vamos a ir acá, estamos en la época de Cristo, y vamos a ir a Lucas 24:36 en adelante. Yo, si no me equivoco, no les puse el 36, les puse a partir del 38, porque me pareció que podíamos ir un poquito más ahí. Vamos a poner el 38 directamente acá. Básicamente estamos en el momento posterior a la resurrección de Cristo, y es luego de la historia del camino de Emaús. Los discípulos habían ido caminando hacia Emaús y se habían encontrado con Cristo sin saber que era Él. Cuando se dieron cuenta que era Él, salieron corriendo y volvieron a Jerusalén a contar al resto de los discípulos. Y cuando les estaban contando, se les aparece Cristo y ellos estaban aterrados porque no sabían si era un espíritu o un fantasma o si realmente era Cristo en carne. Entonces, ¿alguien quiere leer del versículo 38 al 43? Un momentito. 38 al 43. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y se suscitan en vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió a la vista de ellos. Hasta ahí. Yo sé que por ahí no se está viendo del todo lo que se está escribiendo en el pizarrón, porque como tengo que poner mucho, posiblemente no me va a entrar, si no. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande. ¿Se me escucha, no? Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver acá. ¿Ahí se lee un poco mejor? Yo con el celular no leo nada porque se ve muy lejos. Perdón, como va a ser mucha información, no sé si, no me animo a poner más grande todavía porque no sé si va a entrar. En todo caso, No yo te después al final de la preocupes, historia... enviamos una foto del pizarrón al grupito. Exactamente, eso iba a sugerir. Así que Genial, bueno, en fin. gracias. De cualquier manera, Gracias. yo calculo que con las citas se pueden ir guiando más o menos qué es lo que voy hablando porque marqué qué va con qué. Así que, como podemos ver acá, Cristo come carne en esta historia. Muchas veces está el planteo, la discusión entre el adventismo si Jesús realmente comía carne o no. Y acá lo que podemos ver claramente en el texto, si lo evaluamos, si somos críticos y somos sinceros realmente, es que Jesús está comiendo carne acá. Y no hay ninguna duda al respecto. Y no vemos ningún cambio en la instrucción, por lo menos de la alimentación, hasta el final del Apocalipsis, por lo menos. Vamos a poner acá Apocalipsis para marcar, primero que nada, el fin de la inspiración, y segundo, el cierre también de esta historia bíblica, el fin de la inspiración bíblica tal cual la conocemos. Pasemos ahora a la formación de una nueva tierra gloriosa y la formación de un nuevo pueblo de Dios. Vamos a pasar al alfa del Israel moderno. Entonces, esto era el Israel antiguo. Vamos a ponerlo así. Y esto de acá es el Israel moderno. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, llegamos al alfa del Israel moderno y tenemos la introducción de un mensaje de salud. Estamos en la época de los mileritas, en la época de la formación de la iglesia adventista. Y tenemos que llega Elena y empieza a dar señales muy claras con respecto a nuestra alimentación. Y vamos a ir ahora a leer consejos sobre el régimen alimenticio
vamos a buscar en la página 493, párrafo 1 y párrafo 2. También vamos a leer un poquito más adelante. Está todo en el documento de las citas. Así que, si lo quieren buscar, vamos a leer lo que está en negrita únicamente. Porque si no se nos va a extender mucho y la idea es cubrir bastante, así que vamos a hacer eso. ¿Alguien quiere leer? Leo. Aguardame un segundito. Tío. Presenta la palabra del Dios de Israel. Debido a la transgresión, la maldición de Dios vino sobre la tierra misma, sobre el ganado y sobre toda carne. Los seres humanos están sufriendo el resultado de su propia conducta al apartarse de los mandamientos de Dios. Las bestias también sufren bajo la maldición. ¿Sigo? Sí. El consumo de carne no debe prescribirse para ningún inválido por parte de ningún médico que entienda estas cosas. Las enfermedades de los animales están haciendo que el consumo de carne sea un asunto peligroso. La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las bestias y sobre los peces del mar. Y a medida que la transgresión llega a ser casi universal, se permitirá que la maldición se haga tan amplia y tan profunda como la transgresión. Se contraen enfermedades por el uso de la carne. La carne enferma de estos cadáveres se vende en los mercados y el seguro resultado es enfermedad entre los hombres. El Señor llevará a sus hijos hasta el punto en que ellos no tocarán ni gustarán la carne de animales muertos. No prescriba, pues, estas cosas ningún médico que tiene un conocimiento de la verdad para este tiempo. No hay seguridad en el consumo de carne de animales muertos, y dentro de poco tiempo, la leche de las vacas también será excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dentro de un corto tiempo no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. ¿Te puedo pedir que leas la última partecita, la primera parte del último párrafo? ¿Del siguiente? Sí, de 494.1. De nuevo me referiré al asunto del régimen. No podemos hacer ahora lo que nos aventuramos a hacer en el pasado con respecto al consumo de carne. Siempre ha sido una maldición para la familia humana. Bien. Ahora, acá básicamente vemos que en toda esta historia Dios había introducido el consumo de la carne en el momento de la historia de Noé. Pero llegamos a Elena, y Elena, ¿qué es lo que está diciendo? Que no es recomendable el consumo de carne. Exacto. Y que en el futuro no lo será ningún derivado de la carne. Primero que nada dice, no carne. O sea, la carne no va más. Y no solamente dice eso, sino que también lo que nos está diciendo, vamos a poner acá también por las dudas, CRA, para identificar que es consejos para el régimen alimenticio. Uy, me quedo medio hasta la R. Perfecto. Y nos está diciendo también que en el tiempo de Noé, la recepción del uso de la carne era una maldición. Dice, debido a la transgresión, la maldición de Dios vino sobre la tierra misma, sobre el ganado y sobre toda carne. Los seres humanos están sufriendo el resultado de su propia conducta al apartarse de los mandamientos de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo es que esto de acá era una maldición. Vamos a dejarlo ahí. Pues más, vamos a correr un poquito acá. Vamos a poner maldición. Ahí está. Ahora, cuando le da esta dieta a Noé, no le dice que sea una maldición, sino más bien incluso podríamos pensar que parece un regalo. Pero sí fue una maldición para la familia humana, y si lo fue en el momento que Elena dice acerca de Noé, fue una maldición desde el mismo comienzo, y lo era hasta el momento de Elena. Entonces, Dios permite, a pesar de que sea una maldición a la familia humana, que comiencen a comer carne, y la gente muchas veces lo justifica diciendo, es porque salieron de un año de un diluvio. Pero si así fuera, si ese fuera el único motivo por el cual ellos comen carne en ese momento, la cuestión hubiera sido solamente hasta que tuvieran cosecha, por ejemplo, o si es que no hubieran tenido realmente ninguna otra cosa para comer en el momento. Pero eso no sucede, sino que se perpetúa por generaciones y generaciones. Vemos que están durante todo el Antiguo Testamento, durante más de 4.000 años de historia, y luego llegamos recién a Elena, cuando Elena dice,
no debemos comer carne. Pero, como dijo Adri, Elena sí dijo otra cosa, que es que todavía sí leche y huevo. O sea, podríamos decir también lácteos, incluir en eso. Dice que todavía no ha llegado el tiempo. Vamos a leer ahora CRA 241.4, 242.1 y 243.1. De vuelta, si alguien me quiere ayudar, puede ser también alguien que está conectado, solamente lo que está en negrita. Yo leo, Esteban, buen día. Dice, Dale, gracias. hemos de relacionarnos con las masas. Si se les enseña la reforma pro salud en una manera extremista, se producirá mucho daño. Les pedimos que dejen de comer carne y de beber té o café. Este pedido es correcto, pero algunos dicen que la leche también debiera descartarse. Este es un asunto que requiere ser tratado con cuidado. Hay familias pobres cuyo régimen consiste en pan y leche y a veces un poco de fruta si la pueden obtener. Debiera eliminarse todo alimento a base de carne. Salto a la negrita. Mientras predico el evangelio a los pobres, se me ha instruido a decirles que coman lo que es más nutritivo. No puedo decirles, no debéis comer huevos, ni leche, ni crema. No debéis usar mantequilla en la preparación de los alimentos. El evangelio debe ser predicado a los pobres, y aún no ha llegado el tiempo de prescribir el régimen más estricto. Bien, te detengo un segundito ahí. ¿Cuál es la dieta más estricta de la que habla Elena en esta historia? En esta cita. Evitar la leche y los huevos. Exacto. Básicamente está hablando de que va a llegar un momento en que se van a quitar la leche y los huevos, y por tanto que se va a llegar a esta dieta de vuelta. Vegetarianismo estricto, veganismo, si lo quisimos decir. Veganismo hablando en el sentido de alimentación, no tanto en el sentido de lo que implica, por ahí para muchos, una ideología, básicamente una religión. O sea, no se está hablando en ese sentido, se está hablando en el sentido de la parte nutricional, de la parte alimentaria, de la dieta específicamente, como estamos en este momento. Ahora sí, Miri, si puedes seguir. Vendrá el tiempo cuando tendremos que renunciar a ciertos alimentos que ahora usamos, como ser la leche, la crema y los huevos. El otro párrafo siguiente dice, pero quiero decir que cuando llegue el tiempo en que ya no deba usarse leche, crema, mantequilla y huevos, Dios nos lo revelará. No se debiera recomendar ninguna actitud extremista en la reforma pro salud. La cuestión del consumo de leche, crema y huevos traerá su propia solución. Actualmente no tenemos preocupación al respecto. Sea vuestra moderación conocida por todos los hombres. Bien. Gracias, Miri. Entonces, básicamente lo que ella está diciendo es que el tiempo vendrá en que solo se podrá recomendar una dieta vegana. O sea, solamente la dieta más estricta, decía, que es la dieta que estaba acá en el Edén. Que si revisamos, es la dieta más estricta de las tres que estamos viendo acá. Y dice que cuando ese tiempo llegue, Dios lo iba a revelar. Pero también nos dice que bajo ninguna circunstancia deberíamos estar comiendo carne, nos decía. Y pero ella todavía no llega a adoptar una posición más firme con respecto a los lácteos y los huevos. Entonces, vayamos desde el principio. En el Edén tenemos una dieta vegana, ocurre un pecado, Dios instruye a Noé para que su nueva dieta sea carne. Vemos que se come la carne, pero que es una maldición. Y vemos que también se repite la dieta a base de carne a lo largo de Abraham, de Moisés, en el tiempo de Cristo también. Vamos a poner acá una cruz. Y llegamos al tiempo de Elena, y el tiempo de los milerietas, y se dice, no se tiene que comer más carne. La carne no va más. Y lo que dice es que sí todavía se pueden comer leche y huevos. Ahora, nosotros llegamos al Omega. Llegamos acá. Al Omega del Israel moderno. De vuelta me salió medio feo el Omega. Y tenemos a los 144.000 acá. La última generación, podríamos decir también. Ahora, ellos están cerca de la segunda venida. ¿Y cuál debería ser su régimen de alimentación? Ella se refiere como... Exacto. Ella dice que en un futuro iba a llegar una alimentación más estricta. O sea, tendría que ir a la alimentación más estricta, se tenían que abandonar la leche y los huevos. Ahora, yo pregunto, a lo largo de toda esta historia, de toda esta parte de acá,
¿En algún momento Dios dice que comer carne está mal? No, a lo largo de toda esta historia, en ningún momento Dios dice ni que comer carne está mal, ni dice en algún momento, pueden comer carne, lo tolero por un tiempo, pero mi plan original es este y quiero volver a hacer esto. Dios en ningún momento dice esto. Y de hecho, ese es el problema para muchas personas, para muchos adventistas o personas que quieren entrar a la iglesia a la hora de escuchar acerca de la Reforma Pro Salud, porque cuando llegan acá, llegan Elena, y Elena les dice que no pueden comer carne, ellos dicen, ¿qué justificación tenés para negarme una alimentación que fue establecida acá? Que Dios se la dio a Noé, que Abraham la pudo comer, que es padre de la fe, el padre de todo el pueblo de Israel, que Moisés la codificó y dijo, la pueden comer de esta forma, y que Cristo mismo la comió. Y llegamos a Elena, y Elena sin ninguna cita, sin ningún versículo o algo para defender su argumento, ella dice, la carne fue una maldición, debemos abandonar el consumo de la carne, comer carne no es seguro, pero también dice, todavía no tenemos que abandonar la leche y los huevos. Y para esas personas, si eso ya es desafiante, es todavía más desafiante llegar acá y que nosotros digamos que la alimentación acá es vegetarianismo estricto o vegana. Porque si de por sí no querían abandonar la carne, ni hablemos de abandonar la leche y los huevos. Y todas esas personas ¿qué es lo que van a decir? Van a decir, ¿con qué cita vas a defender eso? ¿Con qué argumento vas a defender eso? Porque acá, en esta parte, Elena no tenía ninguna cita para decir, no coman carne, y ustedes están yendo incluso más lejos que Elena, porque Elena dice, no coman carne, y supongamos que yo ya no como carne, pero ¿qué derecho tenés vos a negarme lo que Elena sí me permitió? Entonces, aquellas personas que les cuesta dejar la leche y los huevos, utilizan el mismo argumento que utilizan estas personas acá para abandonar la carne. Entonces, eso sucedía entre los adventistas en general, o las personas que estaban escuchando el mensaje de Pro Salud de la iglesia adventista. ¿Y cuál es el derecho que tiene Elena para decir esto? Podríamos decir la autoridad profética, pero también podríamos decir que lo que está haciendo acá Dios es aumentar la luz, es restablecer el ideal que había para su pueblo, y también lo que podríamos ver es que Dios está haciendo un viaje, está incrementando la luz y está llevando a la humanidad de regreso a su estado original, porque nos está llevando de lo que fue el Edén, de lo que fue una tierra nueva, a lo que es un Edén, a lo que es una tierra nueva. Ella tuvo una visión también. Exacto. Pero uno podría defender, no podría definir, ella tiene toda la visión de lo que es la Reforma Pro Salud y la importancia de la misma. Ella habla muchas veces en base a visiones. Pero las personas podrían decir que sus visiones entonces contradicen el mensaje de Dios. Pero el tema es que el mensaje de Dios fue dado para estas partes de acá. Fue dado para estas épocas. Y la luz se va incrementando. Entonces, lo que se era apto acá y era apto acá, Elena te dice ya no es apto acá. Y de la misma manera los 144.000 te dicen, lo que era apto acá, ya no es apto acá. Porque no estamos en la misma época. Estamos cercanos a entrar al Edén, a la tierra nueva, y por tanto se tiene que restablecer el ideal, se tiene que restaurar el plan original de Dios. Entonces, antes de seguir con la siguiente historia, quisiera aclarar que el punto de este estudio no es decir, no es hablar de la dieta, no es criticar la dieta de alguien, ni nada por el estilo, sino es ver esta estructura, ver esta progresión, y cómo Dios va trabajando, dando más luz, incrementando la luz que tenemos, y que por tanto no se puede medir nuestros actos y lo que Dios se pide a nosotros con la vara de lo que se pedía en el pasado. Dios está haciendo un viaje, está haciendo un ascenso para nosotros a lo largo de los 6.000 años de historia, y está buscando restaurar su plan ideal para con nosotros. Entonces, esto no se trata acerca de dieta, vamos a ver otros temas ahora, pero este es un tema muy interesante porque por ahí la gente más conservadora no tiene tanto problema en aceptarlo, pero sí la gente más liberal. Y ahora vamos a pasar a otros temas en los cuales vamos a ver la misma estructura que se repite, y vamos a ver que ahí sucede lo contrario, que a la gente conservadora le cuesta aceptarla y a la gente liberal le es más sencillo. Entonces,
acá lo importante para mí es que entiendan que esto va más relacionado con la metodología. Uno cuando estudia la palabra de Dios, muchas veces nosotros solemos identificar las estructuras, identificar patrones que se repiten, porque somos seres humanos y nos gustan encontrar estructuras, y solemos ver las cosas como en forma de repetición y ampliación. Y por tanto, vemos que si algo se enseñó acá, y pensamos en aplicarlo acá con nosotros. Pero no siempre se puede, no todas las cosas se pueden. Y creo que sin darnos cuenta, todos hacemos una especie de filtro cuando estudiamos la palabra de Dios y la buscamos aplicar en nuestras vidas. Porque yo no conozco a nadie, por lo menos, de que agarre de Moisés, por ejemplo, y no utilice ninguna ropa que mezcle dos tipos de tejidos, por decir un ejemplo. Entonces, nadie de nosotros está aplicando realmente todo lo que se dice en Moisés. Y si queremos decir, entonces, que tenemos el derecho a comer carne porque Dios lo instituyó en Levítico, deberíamos ser consistentes y aplicar todo lo que se instituyó en Levítico. ¿Estamos? Entonces, y así con el resto de las cosas. Relacionado con esto va el concepto de que son distintas dispensaciones. Y con dispensaciones no me refiero a un concepto raro, un concepto por ahí protestante o papista, como muchas personas entienden, ya que la palabra dispensación misma está en la Biblia. Y a lo que se hace referencia con la misma, y lo que yo estoy tratando de hacer referencia, es que aquello que se pide, que Dios acepta o permite en una época, no necesariamente es válido en otra época, o incluso para nosotros acá. ¿Sí? Vamos a ir ahora a una segunda historia. Vamos a ir ahora a la historia de la raza. Entonces, lo que estuvimos hablando acá fue la dieta. Vamos a hablar ahora de la raza. Para esto vamos a volver a la historia de Noé. Pero primero pregunto, ¿cómo era en el Edén? ¿Cómo era en el momento de la creación de Dios la humanidad? ¿Había distinción de razas o eran todos iguales? Bien, era una sola raza, eran iguales, había igualdad. ¿Correcto? Y del tema no se habla en ningún otro momento hasta que llegamos a la historia de Noé. Vamos a ir de vuelta a Génesis 9, pero vamos a ir ahora a Génesis 9, 18 al 27. No sé si alguien me quiere ayudar leyendo. Yo, por los dos, si alguien quiere leer acá. Yo puedo leer. Bueno, 18 al. 18 al 27, está todo ahí seguido. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho con él su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Bien. Tenemos entonces acá una historia en la cual es después del diluvio nuevamente, entonces estamos nuevamente en una nueva tierra, y Cam comete un pecado, entonces vamos a poner acá a Cam, y el resultado del mismo es una maldición. La maldición la recibe Canaán. O sea, es decir, la maldición del padre la recibe el hijo, básicamente. Y lo que está diciendo es que va a ser esclavo de sus hermanos. O sea, en realidad sería de sus tíos en este caso, porque dice que sea Canaán el siervo de Sem y de Jafet. Y también antes nos dice que Canaán es el hijo de Cam. Entonces, básicamente vemos que Noé se embriaga, Cam no es respetuoso con su padre, y ve la desnudez de él, va, le dice a sus hermanos, los hermanos son respetuosos, y luego cuando se despierta Noé maldice a Canaán. Vamos a citar a Elena de White en Patriarcas Profetas, página 98, párrafo 2. Si alguien me quiere hacer el favor de leerlo. Leo. Dale, La gracias. descendencia de Canaán
bajó hasta las formas más degradantes del paganismo, a pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud. La condena fue aplazada durante siglos. Solo negrita, ¿verdad? Sí, solo en negrita, exactamente. A ver, aguarden un segundito. ¿Se me escucha, no? Sí, perfecto. Ahora se me ha activado una cosa en el celular, entonces por eso. Entonces, ¿qué es lo que se introduce con la maldición? Y lo que dice acá Elena, se introduce la esclavitud. En realidad, Canaán nunca llega a ser esclavo, ni sus hijos. Pero, porque dice que esto se retrasa por siglos, y que sucede cuando ellos se meten mucho más en el paganismo. Y después dice que básicamente, cuando se cerró su tiempo de gracia, se convirtieron en esclavos de los descendientes de los otros dos hermanos. Bien, sigamos ahora a la historia de Abraham. Vamos a ir a Génesis 17, 23. En la historia de Abraham, lo voy a leer yo esta vez, dice que entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos sus siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de aquellos en el mismo día, como Dios lo había dicho. Entonces, Abraham toma a Ismael su hijo, va a circuncidarlo a él y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que compró con su dinero. Por tanto, podríamos decir que Abraham tiene esclavos, es dueño de esclavos. De hecho, tenemos otras historias, por ejemplo, en la cual él agarra a sus siervos y con ellos va y libera a Sodoma y Gomorra cuando son atacados por los otros reyes, por ejemplo. Entonces, él compra y vende personas, circuncida a aquellos que nacen en su casa, y no es que les da opción, no es que les permite elegir. De paso, acá tenemos la introducción de un pacto. Ya lo vamos dejando por acá, porque esto vamos a volver. Ahora, vayamos a la historia de Moisés. Por razones de tiempo, por supuesto, no lo vamos a detener demasiado en ello, pero básicamente, en esta historia, Dios dice que sea mala la esclavitud. Bien, acá me está diciendo que no, y estoy de acuerdo. No dice que sea mala, sino que simplemente la codifica. Entonces, vamos a poner esclavitud. Pueden tener esclavos que no sean israelitas. Bien. Pueden tener esclavos que no sean israelitas. Entonces, podemos ver que hay una distinción acá entre israelitas y extranjeros. O podríamos decir, entre judíos y gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Capaz me voy a quedar con judíos y gentiles, pues no va a ser más para la otra historia. Ya sé que judíos aplican normalmente para solamente la nación judaica. En este caso, como nos sirve para el omega, lo vamos a dejar como judíos y gentiles simplemente por eso. Yo dejé los textos bíblicos en los cuales él habla acerca de esto, en el cual se codifica esto, y van a poder ver en ellos, porque no me voy a detener ahora demasiado en el tema, de que dice cómo va a funcionar la esclavitud, dice cómo van a tratar a aquellos hermanos de ellos que pudieran caer en desgracia, que pueden estar en una situación de pobreza y que se entregaran como siervos a ellos, y dicen que los va a tratar como prácticamente, no una forma mala, los tienen que tratar bien, con cuidado, tienen que ser liberados al pasar cierto tiempo. Pero no dice lo mismo acerca de las naciones paganas, de los gentiles, podríamos decir. Básicamente ellos dicen, ellos van a ser tus esclavos por todas las generaciones, van a ser tus esclavos para siempre, vas a morir vos y van a seguir siendo esclavos de tus hijos. Y así por todas las generaciones, porque ellos no son israelitas. Pasamos por la historia de los reyes, también, donde vamos a poder ver, por ejemplo, a Salomón, que Salomón también va a tener esclavos, va a respetar la palabra de Dios, va a respetar el mandato de Moisés, y va a tener a todas las naciones a su alrededor esclavizadas como tributarios, es decir, pagando tributo o sirviendo como tributo. Eso yo dejé, si no me equivoco, las citas bíblicas, así que lo pueden ver cualquier cosa cada uno de ustedes. Y llegamos al final del Antiguo Testamento, y vemos que en ningún momento Dios hace una modificación con respecto a la esclavitud. Llegamos al Nuevo Testamento, y acá empiezan a surgir algunas cosas medias raras, por lo menos para lo que era el Israel en ese momento. Vemos que llega un grupo liderado por Juan el Bautista, y luego surge Cristo, que de un momento al otro están bautizando distintas personas, entrando en una especie de pacto. Lo cual es raro, porque vimos que acá, para entrar al pacto, había que hacer circuncisión. Entonces, vemos que empiezan a hacer esto,
Y vemos algo más. Vemos que acá estaba la separación entre judío y gentil. Pero ahora vemos que a lo largo de esta historia, Cristo va derrumbando poco a poco la diferencia entre judío y gentil, va hablando con la sirofenicia, por ejemplo, habla con la samaritana, y de repente llega Pablo y nos dice que los judíos y los gentiles son iguales ya, no hay diferencia entre ellos. No hay distinción, no hay derechos especiales. La nación israelita, que están indignados por tanto, porque básicamente están diciendo, nosotros tenemos en la historia alfa, tenemos a nuestro patriarca, tenemos a Moisés, diciendo, ellos son extranjeros, son nuestros esclavos, no son iguales a nosotros, son nuestros inferiores, nosotros tenemos el derecho de esclavizarlos. Y ellos tienen, si quieren ser parte de nuestro pueblo, tienen que circuncidarse, tienen que ser de esa forma parte de nuestro pueblo. Pero lo que hacen ellos es, no, ahora es por bautismo, están dando un nuevo pacto, y ya son iguales. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Entonces, y ahora, seamos honestos, ellos los fariseos, tienen todas las citas de todo ese tiempo para defender su posición. Es decir, si vamos a ir a un punto literal, aún así dice el Señor, tienen razón. Aún así dice el Señor, por lo menos en el sentido de leer un texto en forma literal. Ahora, vamos a hacer un punto más, que es el hecho de que, si bien Pablo dice, ya no hay judío ni gentil, libre ni esclavo, Pablo no dice que desaparezca la esclavitud, no dice que la esclavitud no tiene que existir más. De hecho, tenemos Efesios 6:5, en el cual dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, la esclavitud permanece. Vamos a dejarla acá. Y vamos a poner Efesios 6:5. Y también tenemos un libro entero, que es el libro de Filemón. ¿De qué trata el libro de Filemón? La carta de Filemón. Básicamente es un texto de una página, es algo que pueden leer en un ratito, en la cual un siervo escapó, fue hacia Pablo, y Pablo le dice, no, volvé a tu amo, y esperemos que te trate bien, voy a interceder por vos. Entonces, Pablo en este momento no está aboliendo la esclavitud. La esclavitud sigue, y es más, está diciendo, siervos, se vida a sus amos como si fuera su Dios. Por tanto, vemos claramente de que la esclavitud sigue vigente cuando llegamos acá a Apocalipsis, cuando llegamos al final de la Biblia. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, nuevamente, vemos que en ningún momento Dios está aboliendo la esclavitud. Podemos ir desde el momento en que se establece con el pecado de Cam, vemos que Abraham tiene esclavos, que Moisés codifica la esclavitud, y que cuando llegamos al tiempo de Cristo, nuevamente, si bien hay avances en el sentido de que ya no hay diferencia entre judío y gentil, Dios, en ningún momento ninguno de los enviados de Dios, de los discípulos, de Pablo, etc., dicen que la esclavitud se tenga que abolir. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque llegamos al Israel moderno, al Alfa, y vemos que cuando llegamos a este contexto, en el contexto donde surgen los mileritas, estamos en Estados Unidos y hay todo un dilema, todo un debate a lo largo de esa primera mitad del siglo y parte de la segunda mitad del siglo XIX, en la cual hay una discusión con respecto a la esclavitud. Hay dos lados, básicamente, que son los que después van a desembocar en la guerra civil. Uno es el norte y el otro es el sur. ¿Y por qué esto que acabamos de decir es relevante? Es porque básicamente el sur tiene todos los textos bíblicos a su lado, a su favor, para decir, tenemos derecho a tener esclavos. No es que simplemente ellos decían, como podríamos llegar a pensar, solamente queremos esclavizar a los negros. No, ellos tenían sus argumentos que incluso podemos ver a día de hoy en la derecha cristiana. Vemos que ellos decían, tenemos todos los derechos bíblicos, se apoyaban en lo que ellos decían ciencia, decían, están atacando nuestra libertad de conciencia, ellos han sido creados para estas cosas, ellos decían todos esos argumentos, y se defendían como que los abolicionistas o aquellas personas que atacaban a la esclavitud estaban atacando su libertad de creencia, su libertad de pensamiento, su libertad de conciencia, su libertad de palabra, su libertad de prensa. Y de un momento al otro, vemos que en este contexto aparecen de vuelta los mileritas, y entre ellos aparece Elena, y nos dice que la esclavitud, vamos a ponerlo en otro color, esclavitud es igual a
pecado. Es muy directa al respecto, y dice que Estados Unidos tiene que eliminar la esclavitud, y si no lo hace va a ser destruida, y es más, sucede la guerra civil y dice que Dios está castigando al norte por no haberse puesto más firme para eliminar la esclavitud. Entonces, yo pregunto, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la esclavitud estaba permitida. ¿Estaba bien que lo hagan? Era una maldición, pero Dios lo había tolerado. Entonces, podríamos decir que no estaba bien, pero no estaba mal tampoco, si lo vemos desde nuestros ojos, porque Dios lo había permitido, lo estaba tolerando. Ahora, ¿está bien que lo hagan acá? Acá. No, no estaba bien que lo hagan acá. Acá ya es pecado, exactamente. ¿Y qué sucede? Aquellas personas que apoyaban la esclavitud, que no eran abolicionistas, sino por ejemplo los estados del sur, decían, ustedes adventistas o ustedes abolicionistas no tienen ningún derecho a decirme que la esclavitud se tenga que abolir. Ellos incluso presentan libros, presentando argumentos bíblicos, en los cuales se decía que la esclavitud era bíblica, estaba permitida, que estaba permitida con Noé, que estaba permitida con Abraham, que estaba permitida con Moisés, y que de hecho estaba establecido como un pacto perpetuo, en el cual iban a poder hacerlo por todas las generaciones. Y de hecho argumentan, que me parece un buen argumento, un argumento sólido, de que siendo tan grande la Biblia, ¿por qué Dios en ningún momento se pudo hacer una afirmación por medio de sus profetas diciendo la esclavitud es mala? 4 palabras. Dicen, no alargaría mucho la Biblia agregar 4 palabras, porque Dios no lo hizo en ningún momento. Y sin embargo, nosotros tenemos en esta historia, diciendo sin ninguna cita, sin ningún respaldo, que la esclavitud es mala. Ahora, vamos a leer algunas citas, porque Elena no es lo único que dice con respecto al asunto de la raza. Ella dice, la esclavitud es mala, es pecado, pero también dice que por múltiples razones no deberían haber matrimonios interraciales. También dice, está permitida la segregación, no presionen de forma política para que se elimine la segregación y que haya igualdad entre blancos y negros, y no se movilicen de forma política por distintas causas, básicamente. Vamos a leer las citas que aparecen ahí en el archivo de citas, que arranca con 2MS 394.3. Si alguien me quiere hacer el favor. ¿Negrita? Sí, todo de negrita, malo, simplemente, por velocidad. ¿Por esta razón? Sí. Por esta razón, si no hubiera otras, no debería haber casamientos entre los miembros de la raza blanca y la de color. Creo que ya he escrito que perdón, no sé si querés que siga. Sí, continúa, está perfecto. Creo que ya he escrito que la gente de color no debe instar a que se le coloque en igualdad de condiciones con la gente blanca. La gente de raza negra no debiera exigir que se la coloque en igualdad de condiciones con la gente de raza blanca. Eso se repitió. Desde Australia, desde Australia, a través de las anchas aguas del Pacífico, envié mensajes de prevención diciendo que cada movimiento debía hacerse con cautela, que los obreros no debieran pronunciar discursos políticos y que por ninguna razón debía estimularse la mezcla de blancos y negros. Bien. Entonces, básicamente, lo que ella dice es, no igualdad, o sea, no promuevan la igualdad. Dice, no promuevan la igualdad, se puede seguir segregando, no promuevan los matrimonios interraciales, pueden ver los textos ahí, van a ver distintas razones que ella da, y no den discursos políticos, no hablen de esto en forma política. Entonces, ellos no debían practicar la igualdad, no debían pelear por la desegregación, no deberían tener matrimonios interraciales, no debían intentar usar la política o encontrar algún tipo de voz política para cambiar la desigualdad en América. Ahora, podríamos debatir cuáles son las razones por las cuales ella dice esto, pero también podemos ser claros, y así como lo dijimos con los distintos otros versículos, con las otras cosas que fuimos viendo, esto es una así dice el Señor. Y el que no tenga una metodología firme o no entienda el concepto que estamos viendo, lo que es la progresión, lo que es la restauración,
ni los principios de los que estamos hablando, podría tranquilamente argumentar en forma bastante sólida que esto es una así dice el Señor, y que por tanto tiene el derecho a no permitir matrimonios interraciales, a no querer una igualdad total entre las distintas razas, o por lo menos no promoverla, y a decir que está mal que hayan discursos políticos o distintas formas en las que se promueva la igualdad entre las distintas razas, entre blancos y negros. Entonces, llegamos así nuevamente a nuestra historia. Pero aquí, antes del inicio del Omega del Israel moderno, tenemos nuevamente, tenemos una cosa distinta, tenemos algo que pasa. Tenemos, ¿qué cosa? ¿Alguien sabe? Acá, entre medio, justo. El género. La lucha por los derechos civiles. Bien, no sé si se escuchó, me parece que no lo captó el micrófono, pero Adri dijo que es la lucha por los derechos civiles. Yo voy a decir movimiento por derechos civiles, voy a poner movimiento DC. ¿Y quién era la principal persona que estaba detrás de ese movimiento en ese momento? Bien, Emma acá dijo Martin Luther King. ¿Quién era Martin Luther King? Yo les voy a decir quién era. Era un pastor evangélico protestante, no me recuerdo ahora mismo la denominación, es decir, era una persona cristiana que en forma directa va a luchar por la desegregación, va a luchar por la igualdad de las razas, va a hacer discursos políticos, porque él mismo dice que lo va a hacer en forma política, y va a promover en forma política la desegregación, y va a abogar también por los matrimonios interraciales. Ahora, para las personas que me están viendo en forma presencial acá, y también para las personas que me están viendo en forma online, ¿estaba bien lo que estaba haciendo o no estaba bien lo que estaba haciendo? No, perfecto. Creo que todos, por lo menos con los ojos de hoy en día, entendemos que estaba bien. Pero, para quien quiera defenderse a modo de una así dice el Señor, él está yendo en contra directamente de lo que había dicho Elena. ¿Cómo defenderíamos hoy en día lo que públicamente nos escrachan? Exactamente. Si hoy hiciéramos eso nosotros hoy, claramente seríamos escrachados, como decía Adriana acá, o estaríamos siendo conscientes de que estamos en pecado realmente, de que eso no está bien y que eso no es el plan de Dios. Creo que nadie, o prácticamente nadie aquí presente, va a tener una duda al respecto. Las citas de Elena de White serían súper mal. Exactamente, coincido. Voy a poner, pasó una cosa acá que me he olvidado. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Por tanto, tenemos igualdad de raza. Y de hecho, nuevamente lo podemos ver en forma externa, porque directamente, de la forma más política que puede existir, llegamos al Omega del Israel moderno, y en el mundo libre, en el país más importante del mundo libre, se tuvo como presidente hasta 2016 a una persona que era negra, que era Obama. Ahora, yo pregunto, ¿estaba bien que Obama sea presidente? Sí, y de hecho, cuando estudiamos profecía, cuando lo vemos desde la profecía, vemos que claramente Obama era la correcta elección como presidente para esa época. Ahora, ¿por qué Dios quiso en ese momento que para este momento en que estamos, para la última generación, una de las últimas esperanzas de los Estados Unidos sea un presidente negro? Lo dejo ahí picando, lo voy a dejar ahí para que sigamos pensando. Nuevamente, empezamos con una igualdad en el Edén. Tenemos un pecado, una maldición, y una consecuencia de la maldición, que es la esclavitud. Vemos que Dios permite la esclavitud, que de hecho la codifica con Moisés, que produce cambios en esta historia, pero que todavía quedan cosas pendientes. Que llegamos a la historia de los mileritas, y nuevamente produce cambios, dice que la esclavitud es pecado, pero no termina de abolir todas las desigualdades que existían con respecto a la raza. Tenemos un movimiento de derechos civiles que en forma política va en contra directa de lo que decía Elena, y hoy en día ninguno de nosotros va a estar diciendo que esto es practicable, que esto es correcto hacerlo, sino que vamos a practicar la igualdad. No vamos a ninguno de nosotros segregar entre blancos y negros, y de hecho vamos a decir que la elección políticamente y proféticamente correcta para los Estados Unidos, y que evaluaba también la perspectiva con respecto a la raza de aquellas personas que son fieles seguidores de Dios, era la elección de Obama. Vemos a la llegada del Edén y de la Tierra Nueva, nuevamente un restablecimiento de la igualdad.
Entonces, vemos siempre un mismo patrón. Cada vez que Dios va avanzando con la restauración de la humanidad a su distinto ideal, siempre se despierta un espíritu de oposición. Y siempre la respuesta es la misma. Está yendo en contra de nuestras citas, está yendo en contra de nuestros versículos. En la primera historia teníamos, por ejemplo, a las distintas personas defendiendo el tema del uso de la carne o de la leche y los huevos. En la segunda tenemos acá a los fariseos discutiendo con Cristo con respecto a la cuestión de los gentiles. Acá tenemos con respecto a la esclavitud, a las personas que fueran, que eran del sur, que eran esclavistas, atacando a aquellas personas que sin citas, sin así dice el Señor, sin la palabra de Dios, decían la esclavitud es pecado, y Elena incluso se anima a decir que la esclavitud fue algo diseñado por Satanás. Y Elena no tenía ninguna cita ningún versículo bíblico para definir esa definición, para decir que la esclavitud era algo diseñado por Satanás. Llegamos acá, tenemos un movimiento de los derechos civiles, y acá tendríamos una cuestión muy simple tenemos dos lados, o estamos del lado de las citas y nos vamos del lado de los evangélicos, que eran los que luchaban contra Martin Luther King, como por ejemplo Jerry Falwell y sus distintos compañeros, o nos ponemos del lado de Martin Luther King y vamos en contra de las citas. Llegamos acá y estamos todos de acuerdo en que hay igualdad, o que debe haber igualdad, porque todavía hay distintos asuntos que se están resolviendo, y que Obama era la elección correcta como un símbolo para el Israel, para la parte externa de la tierra gloriosa. Ahora, vamos a ir a la tercera historia. Vamos a ir a la historia del género. A ver qué vamos a utilizar, vamos a ver. Entonces, bien. Vamos a empezar acá. Ya leímos hoy Génesis 1, así que no voy a volver tanto a eso. Pero, ¿cómo comenzamos en el Edén? ¿Cómo dice Dios que es la creación de la raza humana? Bien, exacto. Entonces podríamos decir que hay igualdad. Exacto. Exacto, es una repetición y ampliación. Y de hecho, si miramos el texto bíblico, tanto en Génesis 1 como en Génesis 2, el énfasis a lo largo de todo el texto no está en las diferencias. Elena puede detallar en algunas de las diferencias que hay al dar un comentario, al dar más información. Pero el énfasis del texto bíblico no está en las diferencias, en ningún momento se habla de ninguna diferencia entre ellos dos, sino que se habla de las semejanzas. Porque se ve que Adán dice, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ambos reciben la indicación de tener dominio sobre la naturaleza, sobre la distinta creación. Entonces, podemos decir tranquilamente que hay igualdad. Tania, te pido que si puedes habilitar que Mike de eso. De hecho, una de las razones por las cuales Dios creó a Eva fue justamente porque Adán no podía encontrar a un igual entre los animales. Entonces el énfasis del texto justamente es que él, al no encontrar un igual entre los animales, encontró un igual en Eva. Entonces ahí está el énfasis. Él no dijo, qué diferente que es esta persona ahí. No. Acá está la persona que me faltaba. Exacto. Y yo agregaría también que tampoco se trata de un complemento. Era un igual, en todo sentido. Ambos tenían las mismas funciones. Luego, ¿qué tenemos? Al igual que en el resto de estas historias, tenemos un pecado. Entonces vamos a poner acá, el pecado es de Eva, y recibe una maldición. ¿Cuál es la maldición? Bien. Sumisión. Sumisión. Vamos a leer Génesis 3:16. Está también en las citas, por si lo quieren buscar. ¿Alguien quiere leer? Si no, leo yo. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bien, exacto. Entonces, básicamente está diciendo, como dijimos, sumisión. Ahora, vamos a ir a la historia de Abraham, y vamos a ver nuevamente que Dios entraba en un pacto con él. Vamos a ver lo que dice acerca de esto. Vamos a ir a Génesis 17, 9 al 11. ¿Alguien quiere leer? Si no, leo yo. Leo.
Dale. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Bien. Entonces, para entrar en el pacto, ¿qué se tenía que hacer? Hombre, básicamente. Era un pacto de circuncisión. Las mujeres, ¿cómo entraban al pacto? Casándose, exactamente. Entraban en el pacto estando con otro hombre, básicamente, de su conexión con su esposo. Entonces, de la misma manera que las otras veces, pasamos el tiempo de Abraham, llegamos al tiempo de Moisés. Encontramos dos cosas acá. Nuevamente, vemos que se codifica lo que es la sumisión. O sea, cómo va a funcionar la relación básicamente entre hombres y mujeres, cómo entre ellos, cómo van a convivir en distintos aspectos. Y aparte, sucede una cosa más, que es que se establece un sacerdocio. Vamos a leer Éxodo 28:1, lo voy a leer yo. Dice, hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, Moisés establece sacerdocio. Y para ser sacerdote, ¿qué se tenía que hacer? Bien, hombre. Entonces tenemos sacerdocio y hay que ser hombre. Luego, tiempo después, en tiempo de Samuel se establecen las escuelas de profetas. No voy a detenerme demasiado en ello, pero básicamente para pertenecer a la escuela de profeta hay que ser, exacto, hay que ser hombre. Se establecen las distintas formas de cómo va a funcionar la relación de la familia en ese momento, cómo va a ser esa sumisión, cómo el hombre va a ser la cabeza de la familia en esa época, en la época de Cristo, en la época de Moisés, ya a partir de ese momento. Por ejemplo, a la hora de cuando buscaban hablar con las familias o cosas por el estilo, tenías cabezas de grupos y a la vez la cabeza de la familia. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En la historia de Acán, creo que era la persona que estaba en la historia de Josué cuando está el pecado por el cual Canaán te jai, la persona que tiene que responder de la familia no es la mujer, es el hombre. El hombre pasa por delante de la mujer. Y así en distintas historias, siempre el que representaba a la familia, el que estaba por encima, el que tenía el dominio en la casa, en el hogar, era el hombre. Era una sociedad patriarcal en todo sentido. Sí hay antes de darte la palabra, sí hay, a diferencia, si comparamos con distintas naciones paganas en ese momento, hay un aumento de reconocimiento de derechos de las mujeres. Y el mejor ejemplo de eso es el caso en el cual habían una serie de hijas cuyo padre había muerto y que no tenían ningún hermano. Por tanto, se iban a quedar sin herencia, y plantean ese caso a Moisés. Moisés habla con Dios y Dios le dice, ellas tienen derecho a conservar su herencia. Entonces, tenemos una serie de derechos que se van reconociendo a las mujeres en comparación con el paganismo. Pero aún así, claramente, en este momento seguimos en una sociedad patriarcal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego también, aparte de establecer las escuelas de profetas, tenemos que se establece el sistema de reyes, la monarquía en Israel. Y para ser rey, ¿qué se necesitaba hacer? Bien. ¿Esto cambia en algún momento del Antiguo Testamento? No, no cambia. Bien. Y llegamos al Nuevo Testamento y vemos nuevamente a unos reformadores radicales, unos locos de ese momento que se vestían con pieles de camello, que predicaban en el desierto y que andaban haciendo algo raro, estaban bautizando personas. Estoy hablando, por ejemplo, de Juan el Bautista y después, obviamente, también de Cristo. Ahora,
como no lo dice en forma directa en el texto cuando se habla acerca de Jesús y de Juan el Bautista, vamos a ir a Hechos 8:12. Que como dije, no habla de Juan el Bautista, pero sí habla de los seguidores de Cristo y cuando empiezan a llegar el mensaje. No sé si alguien lo quiere leer, si no, yo lo tengo acá, lo puedo leer yo, ningún problema. Bueno, leo yo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, aquellos que creían al mensajero, aquellos que creían en el mensaje primero de Juan y luego de Cristo, eran bautizados, tanto hombres como mujeres. En otros textos aparece como el pueblo, por ejemplo, o las personas, entonces no es tan específico. Pero en este caso es bien específico, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces acá tenemos que se establece un nuevo pacto. Como ya dijimos antes, los judíos y los gentiles son iguales, y ahora lo que podemos decir es que ya la circuncisión no va más, y lo que tenemos ahora es bautismo. Uy, me equivoqué, ¿vieron? Vamos a hacer así. La circuncisión no va más, tenemos bautismo. ¿Y quiénes se pueden bautizar ahora? Ambos sexos. Bien. Entonces, hombres y mujeres. O varones y mujeres, como lo quieran decir, no hay ningún problema. Entonces, esto es un cambio muy radical para lo que eran los judíos, y los judíos tenían todos los motivos para decir que esto estaba mal. Porque ellos, ya dijimos, van a decir, no tienen derecho a establecer un pacto de forma distinta que no sea por la circuncisión. De hecho, vemos debates que se producen en el libro de Hechos también al respecto, incluso dentro del mismo cristianismo, ya pasado el periodo de las 70 semanas. Entonces, vemos que es algo que va a suceder a lo largo de mucho tiempo y que se ha seguido debatiendo por mucho tiempo. Pero, así como hoy acá el que hablaba de estas cosas era Pablo, tenemos que Pablo en esta historia también dice que las mujeres se tienen que seguir sometiendo. Más precisamente, si vamos a Efesios 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Da toda una estructura, pero lo que está diciendo acá, claramente, para que usarlo como una así dice el Señor, y créanme, hay muchos que lo hacen hoy en día, dice, que se sigan sometiendo. Entonces, esto sigue ocurriendo acá. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Y de hecho, podríamos decir una cosa más, que por ejemplo, la cuestión es de liderazgo en el pueblo de Dios en ese momento, cuando Pablo acerca de personas que tienen que ser ancianos, de personas que pueden ser ancianos, él dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, ¿qué tenían que ser para el liderazgo? Tenían que ser hombres. Dentro del contexto de lo que estamos viendo. Ser casado. Sí. Si no eres casado, no puedes ser. Exacto. Pero dentro del asunto del género que estamos viendo, vemos que la cuestión del liderazgo, de obispado, de anciano, tenían que ser hombres. Claro, pero está bueno también porque de a poco ya también no podía estar comprada. Exactamente. O sea, de a poco ya iba tratando como... En forma indirecta está atacando también una cuestión de una posible poligamia. Eso es lo que está diciendo Emma y también Adri. Bien, entonces, llegamos al final del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y pasamos ahora al Alfa del Israel moderno. Ahora, sin ver los escritos, sin ver las cuestiones de la historia, acá ya podemos ver claramente que algo cambió. ¿Por qué? Porque ¿quién es la principal profetisa para su época? ¿Quién es la principal profetisa de la Iglesia Adventista? Y ya lo estoy diciendo cuando digo profetisa. Es una mujer, que es Elena de White. Entonces, vamos a poner así ya directamente. Y ella es seleccionada dentro del pueblo de Dios. Sí, tenés razón. Gracias. Se me pasó. ¿Dónde dejé acá? Gracias. No, está bien, está perfecto. Y acá tenemos entonces a Elena de White, que habiendo muchos hombres muy capaces en la historia milerita, tenemos a José Bates, Hiram Edson,
tenemos al mismo Jaime White, al mismo esposo de Elena. ¿A quién elige Dios? Elige una mujer, a una persona débil de salud, frágil en muchos aspectos, que no había tenido una educación completa, y la elige a ella, por encima de todas las otras personas. No lo hace, obviamente, porque sí nomás. Está queriendo hacer un punto con eso. ¿Y ella qué va a argumentar? ¿Qué va a decir? Ella va a decir que va a argumentar que tiene que haber mayor igualdad entre hombres y mujeres. Va a decir justamente que las mujeres deben liderar, deben enseñar, deben recibir pago igualitario. Va a decir que tienen que establecerse escuelas bíblicas similares a las escuelas de los profetas y deben ser dirigidas por hombres y mujeres temerosos de Dios. Entonces acá ya estamos viendo un cambio con respecto a cómo debía funcionar el liderazgo de las mujeres en esa época. En un momento también se habla... Está bloqueado por los dos. No, solo quería decir que en un momento también, si no me equivoco, ella habla como de darle como unas credenciales a las mujeres para que sean pastoras. Como había credenciales a pastores y eso, que haya mujeres también. Exactamente. Acá no podían hablar y acá ya... Exacto, lo voy a agregar. Yo diría Perdón, incluso no hablar. Velo. cuando hablen del entorno, acérquense al micrófono porque los comentarios que hacen no los podemos oír bien, por lo menos yo en el celular no oigo bien. Ok, perfecto, vamos a hacer lo posible. O Igual- tú resumí que a ti Dale, te dale, oímos. ningún problema. Gracias. Ningún problema, perfecto. Vamos a leer lo que es los manuscritos liberados, el tomo 7, la página 239.1. Están las citas por las dudas. Vamos a leer la parte que está en negrita. Básicamente acá está hablando acerca justamente de esto, de las escuelas, y ella dice, estas escuelas establecidas en diferentes localidades y dirigidas por hombres y mujeres temerosos de Dios, según el caso, deben construirse sobre los mismos principios que las escuelas de los profetas. Entonces, acá se está hablando de forma directa acerca de esto. Y el trabajo de Elena realmente era revolucionario para su época. Ella está hablando básicamente en muchos aspectos de igualdad en liderazgo de las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver unas citas ahora. En un momento, Elena visita a una amiga conocida como la señora Graves. Ella va a contarle una historia de unas mujeres que viajaban solas y que eran tomadas por el gobierno, que eran tipo detenidas por el gobierno. Estamos hablando de 10MR 69.1. Están las citas por si lo quieren ver. Vamos a ir leyendo lo que está en negrita porque son un par de citas, así que se puede ir hacer medio largo. ¿Quieres leer, Adri? Bancame un segundito. Quería mutearme yo acá también para que no haya. Tenía una carga en su mente. Está deseando que el sufragio femenino sea estudiado por mí. Dice que las mujeres deben votar y relató muchas cosas de carácter sorprendente que fueron legalizadas en Francia y San Luis. Y se hizo un esfuerzo para llevarla a cabo en Chicago este año, pero el esfuerzo fracasó. Las mujeres que viajan solas por estas ciudades, si son mínimamente sospechosas, son recogidas por las autoridades y sus casos son investigados. Dice que las mujeres deben votar si se quiere resistir esta ley. Le dije que mi mente no estaba preparada para un asunto como el del voto femenino. Ella había estado pensando y reflexionando sobre estas cosas y su mente estaba madura en ellas, mientras que mi trabajo era de otro carácter. Bien, básicamente, Básicamente lo que ella va a decir es, si una mujer viajaba de una ciudad a otra, y por ejemplo parecía estar sola, iba a ser tomada y llevada en custodia hasta que pudieran investigar su caso y entender por qué es que estaba viajando sin un hombre. Si lo pensamos al día de hoy, esto sería indignante, bochornoso realmente. Y cuando esas personas las veían sospechosas de cualquier manera, eran forzadas a entrar y trabajar en un burdel, básicamente a prostituirse. Y luego los hombres que dirigían ese burdel, que eran parte de esa corrupción, tomaban el dinero. Y es interesante, si ustedes ven después la cita, van a ver que ella habla de que el crimen y la inmoralidad de ese acto se asemejan a la condición del mundo que existía antes del diluvio. Ya hablamos en otros estudios acerca de a qué se hace referencia con esto,
¿Y qué significa? Porque por lo general solemos tener un concepto equivocado muchas veces cuando venimos de un trasfondo capaz más conservador o más clásico de la iglesia. Entonces, la amiga de Elena le cuenta estas terribles situaciones y ella comienza a compartir con Elena esas preocupaciones. Elena dice que simpatiza con ella y dice que de hecho está de acuerdo con ella. O sea, no encuentra ningún punto en el cual esté en desacuerdo con ella. Pero ¿qué es lo que ella dice en este texto? Exacto. Ella dice, mi mente no está preparada. Pero de la señora Grace dice que su mente estaba madura. Entonces, vamos a hacer una comparación. Si la mente de la señora Grace estaba madura y estaba ya en esa posición con respecto al sufragio femenino, ¿cómo estaba la posición de Elena de White en ese momento? Inmadura. Inmadura, exactamente. Es decir, no estaba preparada todavía para ese asunto. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Elena de White en este punto, en esta historia? O vamos a llevarlo a otro ejemplo todavía más claro. Vamos a ver esta vez. ¿Por qué Jesús come carne? ¿O por qué Elena no está preparada acá para el sufragio femenino? No es su dispensación. Exacto. No es algo que Dios está trabajando en esa época. No es algo que Dios está buscando resolver y restaurar para su pueblo en esa época. Entonces, todos, incluso el Hijo de Dios en esta historia, Pablo, los discípulos, etcétera, están limitados a las reglas y a las disposiciones para su dispensación. ¿Por qué? Porque si Dios avanza muy rápido, las personas van a ser incapaces de aceptar eso y de seguir. Dios tiene que trabajar por 6.000 años para restaurar una dieta. Tiene que trabajar por 6.000 años para restaurar la igualdad en raza. Y tiene que trabajar por 6.000 años también para restablecer la igualdad en género. No puede hacerlo de un día para el otro. Por eso tanto Elena como Cristo, como los distintos otros personajes que solemos utilizar como ejemplo, están limitados a las reglas de sus dispensaciones. Entonces, Elena, vamos a ver que habla de igualdad en distintos aspectos, pero también vamos a ver que en muchos va a decir que no está lista, y en otros lugares, que no iremos por cuestión de tiempo, vamos a ver que les dice que no intenten hacer movimientos políticos de igualdad. Es decir, vamos a decir que no está lista, y dice no intentos políticos. De vuelta. Exacto. Vestimenta. Que de paso toca el otro tema también que yo dije hoy cuando estamos hablando de la historia de Moisés. Exactamente. Bien. ¿Podés Llegamos, repetir lo que dijeron? Gracias. básicamente lo que dijo Tania es que está también la cuestión de la vestimenta, que Elena establece una vestimenta para esa época, y eso está muy relacionado también, yo decía, con la parte de Levítico 26, con Levítico no 26, perdón, cuando habla acerca de cómo tiene que ser la ropa, por ejemplo, también en Deuteronomio cuando habla acerca de la ropa que se tiene que utilizar, o que se tiene que utilizar como citas para defender la vestimenta de hombres y de mujeres, que tiene que ser de cierta manera, y también está muy relacionado, decía Tania, con lo que es los movimientos políticos que suceden después, la cuestión de la vestimenta. Ahora, al igual que con la historia de la raza, antes de la última generación, antes del Omega del Israel antiguo, del Israel moderno, perdón, tenemos un movimiento. ¿Qué movimiento es ese? Vamos, yo sé que lo conocen. Por los derechos. ¿Podés repetir? Bien. Sí, la pregunta es, ¿qué movimiento hay antes de 1989, poco después de la muerte de Elena de White, arranca, pero va incluso hasta 1989, que incluso sigue hasta hoy? Feminismo, las distintas olas del feminismo. Bien, exacto. El sufragismo es una de las parte de la primera ola del feminismo. Pero si lo queremos hablar a lo largo de toda esta historia, incluso tratar de posicionarlo incluso en esta parte, vamos a decir feminismo, porque unifica todo. Porque, ¿en qué momento sucede esta historia? Esta historia sucede en la década de 1960.
Y es también justo el momento en el cual sucede la segunda ola del feminismo también. Y así, con todo este contexto, estamos llegando a nuestra historia nuevamente. Ahora, yo pregunto, acá, ¿quiénes combatían a los derechos civiles? Para las personas que están en Zoom. Conservadores. Conservadores, los evangélicos, podríamos decir, para Y los decirlo, hombres. o los Los hombres. protestantes. Sí, igual estoy hablando acá, no estoy diciéndome acá. Ahí ya no. Los mismos rivales que tenían acá, Jerry Falwell, los distintos evangélicos, de que defendían la segregación, son los mismos que defendían también el sexismo, la diferenciación entre hombres y mujeres, la diferencia en materia de derechos de cada uno de ellos. Y ahora yo pregunto, creo que ya todos lo tenemos claros los presentes, pero si esto era bueno, y vemos que todos los cambios que se van haciendo a lo largo de la historia eran buenos, y en este vemos que esto era bueno, que esto era bueno, ¿esto qué es? ¿Es bueno o es malo? Está traído por Dios en el tiempo. Vemos que si está posicionado exactamente al mismo momento, es bueno, claramente. A veces es difícil para unas personas capaz, dependiendo del contexto del que vengan, decir que es algo bueno, pero claramente vemos a lo largo de toda esa historia y dentro de un contexto de restauración, que el feminismo es bueno, que lo que está buscando el feminismo es la igualdad entre el hombre y la mujer. Está buscando lo mismo que en el Edén. Está buscando, exacto, está buscando que se restablezca esto. La igualdad. Y de hecho, esto es político, de vuelta. Entonces, van a atacar esto, incluso atacan la cuestión de la vestimenta, van a atacar aquello por lo cual Elena no estaba lista, que era el sufragio, voy a anotarlo, que de hecho es uno de los primeros movimientos feministas que se hace con respecto al tema del sufragio. Y así llegamos a nuestra historia, en la cual, en la misma época en la cual estaba Obama, se levanta una mujer para ser presidente. Y esa mujer era Clinton. Y a nosotros, teniendo en cuenta todo lo que ya venimos viendo, teniendo en cuenta cuál es el ideal del Edén, ¿qué deberíamos ver con respecto a género en la última generación, antes de entrar a la Tierra Nueva, al Edén? Acá Emma dijo igualdad, y yo estoy de acuerdo. Igualdad, claro. Que tiene que restablecerse la igualdad, claro. Exactamente. Y acá es donde muchas personas, quizás que no vienen siendo el mensaje, podrían tener problemas. Pero cuando lo ves con la estructura, es innegable, realmente. Hablamos en su momento que Obama era la elección correcta para ser presidente. Y Clinton también era la elección correcta para ser presidente. Y ambos eran una prueba para las personas. Ambos eran una prueba para los sacerdotes, para los levitas, para los nitineos. El primero con respecto a la raza, el segundo con respecto al género, con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué hay más político que un presidente dando discursos políticos que sea negro? O una candidata a presidente que es mujer, dando discursos, y que no anda, obviamente, pidiéndole permiso a su esposo, o considerando a su esposo como el sacerdote de la casa, o el jefe de una sociedad patriarcal, dirigiendo el mundo libre. Eso es lo más directo en contra a lo que por ahí Elena no estaba lista, y en contra de lo que Pablo estaba diciendo. Y lo queramos reconocer o no, hoy en día tenemos lo que es después, sométanse ya no va más. El sacerdocio, hoy decimos que todos podemos ser reyes y sacerdotes, todos podemos ser salvos por Dios. En ese sentido, cuando da el Apocalipsis, a todos nos constituyen reyes y sacerdotes. Las mujeres ya podían participar en la escuela de profecía, Elena ya lo decía, y obviamente una mujer podía ser presidente. Por tanto, vemos cómo, cosa por cosa, Dios fue atendiendo. De hecho, vamos a hacer así. Ahí está. Entonces, tenemos que entender nuevamente que esto es un viaje, y el destino es el cielo. Es el restablecimiento, al igual que de Edén a Edén,
De igualdad, de igualdad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no nos podemos guiar con esto, no nos podemos guiar con esto, no nos podemos guiar con esto. Si entendemos claramente que esta ya no es aplicable, esto tampoco es aplicable, y esto tampoco es aplicable en forma directa. Nuestra vara está más alta, no podemos utilizar la misma vara. No podemos traer aquello que hacía Abraham y decir, esto es apto para acá, porque la luz de Abraham no es la misma que la nuestra. Si hoy viniera Abraham y quisiera que lo bautizáramos, no podríamos, porque le falta un montón. O sea, tiene esclavos, tiene múltiples mujeres porque se casa con Agar, se casa con Setura después de la muerte de Sara. Tiene muchos problemas como para que pudiéramos bautizar a alguien como Abraham. Y así todo, es aquel con quien Dios entra en pacto y a quien consideramos el padre de la fe. ¿Por qué? Porque lo que se exigía acá era menos que lo que se exigía acá. Acá abunda la luz. Acá todavía Dios no ha dado la luz suficiente. Y está en un punto de restauración distinto con respecto a esta parte de la línea. Ahora, a lo largo de estas historias, vemos la introducción del pecado, los resultados de la transgresión, cómo se genera una maldición para la humanidad. El tema es que muchas veces agarramos las citas, las malinterpretamos, las agarramos fuera de su contexto y decimos que nos dan derecho para ir hacia atrás, para retroceder. Pero cuando estamos en la línea de restauración, cuando estamos lidiando asuntos de progresión, no tenemos permitido retroceder. No podemos volver atrás diciendo, esto es un error, tenemos que hacer como era en el tiempo de Moisés. El único camino que tenemos es hacia adelante. Y es hacia adelante en la restauración de la dieta del Edén, en la restauración de la igualdad de la raza y en la restauración de la igualdad de género. Al comienzo era un ideal y al final tiene que ser ese ideal también. Vamos de nueva tierra a nueva tierra, de Edén a Edén. Ahora, cuando llegamos al Israel moderno, y Elena dice que no se puede comer más carne, la gente que la rechaza dice, ¿cuál es tu derecho para hacer eso? Cuando es algo que Dios le instituyó y nos dio para comer. Y es lo mismo que sucede con la raza y con el género. ¿Cuál es el derecho que te dio Dios para hacer eso? ¿Cuál es el derecho que te dio Dios para decir, las mujeres pueden ser líderes, pueden dirigir escuelas basadas en la idea de la escuela de profetas, pueden participar de las mismas, pueden recibir credenciales, como dijo Emanuel hace un rato? Entonces, lo que podemos ver más fácilmente por ahí, para algunos en la dieta o en la raza, también tenemos que ser capaces de verlo en el género, tenemos la misma estructura. Ahora, quiero decir algo más, aguárdame un segundito. A medida que vamos nosotros progresando en la línea, Dios nos dice que vayamos un poco más arriba. Y eso lo podemos tomar en forma personal, lo podemos tomar dentro de una línea de reforma, por ejemplo el alfa, el omega, el alfa, el omega. Pero también lo podemos ver a lo largo de los 6.000 años de historia. Entonces tenemos que ir ascendiendo, yendo de vuelta hacia el ideal de Dios. Y de hecho, aquellas personas que trataban de vivir como las dispensaciones pasadas, no progresaban, no avanzaban, fallaban, y de hecho Dios los cortaba, como sucedió con la época de Cristo. Entonces, vemos que a lo largo de estas líneas, Dios está intentando traer de regreso a su pueblo a la posición en la que estuviéramos adecuados, preparados para entrar nuevamente a la tierra nueva. El comienzo es Edén, el final es Edén, es tierra nueva. Yo les pregunto, ¿Dios cambia en algún momento de toda la historia de la humanidad? ¿Dios cambió? Dios no cambia. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos es un texto, un pasaje, que hemos estado estudiando últimamente con Parminder y en distintos estudios, que está en Mateo 19. No sé si me quieren acompañar a Mateo 19:3. ¿Alguien quiere leer? Así descansa un poquito. Ahora me quedé muteo. Yo leo, dice, entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba diciéndole, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Dale. Okay. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra?
Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se case con la repudiada, comete adulterio. Bien. Ahí está. Básicamente, a Jesús le vienen con una pregunta que está relacionada con la ley de Moisés que autorizaba el divorcio. Sí, Moisés en su momento escribe esa ley escrita acá, queda ahí en la Biblia, queda en el Pentateuco. Llegamos al Omega del Israel antiguo y vienen a Cristo y lo vienen a tentar con esa ley. Vienen a Jesús, que es el que en teoría, digamos, inspiró a Moisés para que la escriba, le dio la indicación de escribirla. ¿Qué es lo que le dice Jesús entonces? Básicamente le dice, no me culpen a mí. La razón por la que esa ley está ahí es por la dureza de vuestro corazón. Es porque ustedes eran malas personas. Es porque ustedes estaban tan abajo, en una situación de tal pecado, que si yo cortaba con demasiadas cosas a la vez, muy rápido, todos morían. Nadie podía ser salvo. Entonces, es debido a que eran malas personas que esa ley está ahí. No porque eso me represente, no lo hace, no es mi plan, no es lo que yo había pensado acá. Todo lo que dice es, si querés hacerlo, hacelo, pero no es mi plan original. No me culpes por eso. Entonces, voy a hacer unos puntos más y ya vamos a estar cerrando. En 2015, en esta historia ya, hay una votación. Hay una votación en la parte externa y en la parte interna de la Tierra Gloriosa. En la votación externa, ya dijimos, se levanta Clinton y dice, yo quiero ser presidente. Voy a hacer una estructura. Entonces, esto es externo, esto es interno. Entonces, en 2015, se levanta Clinton y dice, yo quiero ser presidente. Yo sé que la elección no sucede en 2015, sucede en 2016, pero en ese momento ella se levanta. De la misma manera, internamente, en el adventismo, hay una cuestión en este momento. ¿Qué es esa cuestión? La ordenación de la mujer. Bien, le voy a poner, para simplificar, OM. Acá, en la parte externa, ¿qué votó la Tierra Gloriosa, los Estados Unidos? Votaron al otro candidato. De hecho, no, popularmente ganó Clinton. Sí. Entonces, votaron que sí. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué Clinton no fue presidente? Por el sistema electoral complicado que tiene Estados Unidos. Bien, y por la influencia de agentes externos, principalmente países conservadores, como Rusia, por ejemplo. Entonces, tenemos un bloque acá que frenó que eso suceda. Y acá pasó lo mismo. Acá los miembros de la Iglesia de la Tierra Gloriosa votaron que sí, pero los países conservadores, como África y otras naciones, que pueden revisar después, imagino, dijeron que no, y por eso la misma no fue aprobada. En ambos casos, correspondía que sí. Claramente lo vemos con la línea de restauración. Claramente vemos que Clinton era la última esperanza de Estados Unidos. Y vemos también que la ordenación de la mujer era el paso correcto que debería haber estado haciendo ya desde ese entonces. Pero por distintos motivos, tanto la Iglesia como los Estados Unidos fallaron. Ahora, quiero hacer un par de puntos más y ya cerramos. Yo sé que ya es tarde, pido disculpas porque se extendió. Elena de White habla acerca de la maldición de Canaán. Y dice que esta es una maldición profética que los condenaba a la esclavitud. Quiero leer esas citas. Están en Patriarcas y Profetas 97.2. Están en la cita, si no me equivoco, ya les digo en qué página. Está en la página 7, exactamente. Dice maldición de Canaán y abajo dice maldición de la carne. Vamos a leer las dos cosas. A ver, un segundito. Leo.
Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanas. Génesis 9:25. El monstruoso crimen de Cam mostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma, y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellas el juicio de Dios. La descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Bien, hasta ahí. Siguiente párrafo. El 98.3. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su linaje en vista de su propio carácter y conducta. Bien, gracias. Voy a leer yo la siguiente. También hablando de la dieta, Elena dice: debido a la transgresión, la maldición de Dios vino sobre la tierra misma, sobre el ganado y sobre toda carne. Los seres humanos están sufriendo el resultado de su propia conducta al apartarse de los mandamientos de Dios. Entonces yo pregunto, en base a estos dos contextos, estamos lidiando con dieta, que es acá la maldición de la carne, y con Cam, la maldición de Cam. ¿Qué es una maldición? En base a este contexto. No es algo arbitrario del fruto de Bien, exacto, es el resultado de la transgresión humana. Dijo Emanuel, es el resultado de la transgresión humana, no es algo arbitrario de Dios. No es que Dios se agarra y dice: estas personas hicieron esto, Eva pecó, voy a castigar a todas las mujeres, Cam castigó, voy a castigar a todos los cananeos. No, no es así que funciona. Es Dios diciendo: sé lo que hay en tu corazón, sé por qué sucedió esto, y sé lo que hay en su carácter, esto es lo que va a pasar. No es que sea mi plan, no es que sea lo que yo pretenda. Entonces, yo les digo, tenemos dos testigos de que este cambio acá no era el plan de Dios. Esto de acá tampoco era el plan de Dios. Por tanto, si ya tenemos dos testigos, esta claramente tampoco era el plan de Dios. Una maldición no es un destino definido permanentemente, es una profecía negativa. No es el plan de Dios, es, como dijimos, esto es lo que va a pasar, no porque sea mi plan, sino porque es consecuencia de lo que ustedes están haciendo. Sé lo que va a pasar porque conozco su futuro. Sé a dónde va a parar esto. Yendo hacia el racismo, vemos que Elena dice que a las personas negras se les enseñó que no deben pensar o juzgar por ellos mismos, sino que sus ministros deben juzgar por ellos. Y por causa de esto, el plan divino ha sido cubierto. La mente, así como el cuerpo, han sido abusados. Y ahí es donde en esa cita es donde ella dice que todo el sistema de esclavitud fue originado por Satanás. Ahora, lo mismo sucede con las mujeres. A ellas se les enseñó a no pensar o juzgar por sí mismas. Y que iban a ser bendecidas y el sacerdote del hogar juzgaba por ellas. Como dijimos, acá también. Sométanse, también sean los hombres. Ahora, Dios permitió esto en el Israel antiguo, pero ya no está permitido en la raza, en nuestra historia, claramente, y obviamente tampoco está permitido en el género. De la misma manera con la cuestión de la carne. ¿Cuántos seres vivos, cuántos animales sufrieron también porque permitía Dios que comiéramos la carne? Muchísimos. Es un sistema cruel realmente. Y por tanto Dios ya no tolera eso hoy día. Dios nos enseña que esas cosas están mal y que tienen que ser removidas, tanto la crueldad de lo que era la alimentación con la carne, la crueldad del racismo y la crueldad del sexismo. A lo largo de estos estudios nos hemos movido de una nueva tierra a una nueva tierra, de un Edén a un Edén. Hemos visto la restauración de una dieta original, hemos visto la igualdad restaurada, total igualdad nuevamente. La gente podría aplicar erróneamente estas historias, las cosas que aparecen a lo largo de lo que estamos viendo. Pero la evidencia está allí, de que vamos de igualdad a igualdad.
Nosotros tenemos claro lo que nos toca hacer en el día de hoy. Tenemos que seguir avanzando hasta llegar acá, hasta llegar al Edén, a la tierra nueva, a la total igualdad. Si somos consistentes, si somos metodológicos, no tenemos que tener ningún problema para interpretar y aplicar la inspiración en base a lo que son los planes de Dios. El Dios para nosotros establece una vara más alta que la de cualquier otra historia. Nosotros estamos en la última generación y tenemos que ser aptos para entrar en el Edén, en la tierra nueva. Entonces, mientras trabajamos para ese nuevo Edén, a esa tierra nueva, recordemos que no tenemos ningún derecho de ir hacia atrás, o de mantenernos obstinadamente en nuestra condición actual. Dios nos llama a ascender más alto. Oramos para cerrar. ¿Puedo pedirle a alguien que ore? ¿Tania, te puedo pedir? Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso sábado, gracias por el tema, gracias porque ayudaste a Esteban a que sus palabras puedan salir fluidas y que sean también de fácil entendimiento. Te agradezco, Señor, porque mediante estos temas abres nuestra mente a cosas que quizás nos chocan con formas que tenemos de pensar las cosas, que puede ser muy crudo, Señor, o puede que nos impacte demasiado, pero queremos pedirte, Señor, que tengamos un corazón abierto, que podamos recibir, Señor, la voz del Espíritu Santo constantemente para poder ir aceptando este mensaje, Señor, y ayúdanos a no bajar la vara, Señor, sino a mantenerla a la altura que tú la pusiste, para poder, Señor, finalmente llegar a esa tierra prometida que quieres en la que entremos. Quédate con nosotros, acompaña a cada una de las familias que representamos, Señor, y pedimos que este sábado pueda ser de bendición para nuestras vidas y que podamos aprovechar para estudiar también. Son favores que pedimos por el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Muy bueno el estudio,